Bienvenidos compañeros, compañeras a otro programa más de Universo UNED Derecho. Como expuse en el programa anterior, hoy quisiera hablaros sobre el TFG, el trabajo de fin de grado. Me resulta imprescindible hablaros sobre esta asignatura, ya que es una asignatura que es inusual, diferente a las demás que hemos cursado y que da muchos problemas debido a que no hay unas pautas definidas para seguir. Cada uno hace su trabajo de forma libre y pueden surgir varias dudas que yo he tenido y que habrán tenido otros alumnos de otros cursos anteriores, supongo. Primero quería hablaros sobre cómo matricularos de esta asignatura. La matrícula se realiza de forma normal, como si fuera otra asignatura, pero la diferencia que existe es que ya en la matrícula tienes que elegir tu preferencia de línea del trabajo. ¿Qué es la línea del trabajo? La línea del trabajo es sobre lo que quieres hablar, por ejemplo, línea civil, línea temas procesales de actualidad, línea penal general. Hay varias líneas, entonces cuando hagáis la matrícula tendrás que elegir esa línea. Te darán unas cuantas líneas y tendrás que ordenar por orden de preferencia. Por ejemplo, si te gusta el procesal, pues la primera que vas a escoger va a ser procesal, la segunda penal, tercera civil, según tus preferencias. Y a la hora de echar la matrícula, pues es lo que te van a pedir. Esto se puede modificar posteriormente, hasta que no se fije la matrícula, podrás elegir la línea de trabajo y cambiar el orden y lo que vosotros queráis. Bien, una vez elegida la matrícula, esta asignatura es de segundo cuatrimestre. Cuando empiece el segundo cuatrimestre, pues tendrán que asignarte un tema sobre el que va a versar tu trabajo. Es decir, un tema sobre esa línea que has escogido. En cuanto al tema, existe la posibilidad de elegir tú un tema que te guste. Para ello tendrás que ver quién es tu tutor, ya que se publican una serie de listas con tu DNI y al lado vendrá tu tutor, en el que te dirán qué línea has escogido o en qué línea te has aceptado. Quiero recordar que el tema de líneas va según la nota que tengas en ese conjunto de asignaturas. Por ejemplo, si tienes 2, civil 3, civil 4, pues buena nota, lo más seguro es que te cojan en esa línea de civil. Pero suelen aceptarte la línea que tú quieras. Bien, cuando ya tengan publicadas esas líneas, pues te asignarán el tutor y si quieres escoger un tema, pues deberás ponerte en contacto vía email con ese tutor para exponerle un tema y luego, según el tutor, pues te dirá si puedes realizar el trabajo sobre ese tema o no. Si no eliges tema, no te preocupes, te asignarán uno. Llegará un momento cuando se va acercando la fecha para cursar esa asignatura, en el que publicarán en ALF, en la plataforma ALF, dentro del TFG se abrirá un subepígrafe donde te pondrá tu línea. Picarás ahí y ahí te vendrán los profesores o tutores que llevan esa línea de trabajo o ese tema de trabajo. Entonces os darán el tema a seguir. Los temas te suelen dar varios temas y entonces tú escoges uno que no tienes que comunicárselo al tutor, directamente vas y empiezas a hacer el trabajo sobre ese tema que te ha dado el tutor. Bien, una preocupación que tenía yo era cómo sería capaz de hacer un borrador del trabajo en un espacio corto de tiempo, es decir, a lo mejor 15 días. Pero no os preocupéis, no cogáis miedo al borrador. El borrador es puro trámite. Yo lo que hice es coger más o menos un índice de más o menos de lo que iba a hablar y lo fui resumiendo en muy pocas palabras. Tampoco tienes que hacer el trabajo, ¿sabes? Es un borrador. Entonces se lo mandas al tutor por correo electrónico. Que no se os olvide, no colguéis el borrador en
en lo que es el trabajo en conjunto, sino tienes que enviárselo por correo electrónico. Una vez hayas enviado el borrador al tutor, el tutor te dará el visto bueno y podrás empezar a hacer el trabajo. Si no te da el visto bueno, pues te dará unas pautas para que modifiques y vuelvas a enviar ese borrador hasta que te dé el visto bueno. Yo no he tenido ningún problema con el borrador. Cabe decir que fue un borrador muy escueto y no me dio ningún problema, me lo aceptó. Bien, en cuanto a las citas dentro del trabajo, esto es un tema importante. Yo las citas, según he ido haciendo el trabajo, he ido citando de algunas fuentes bibliográficas. Por ejemplo, jurisprudencia, pues sentencia del tribunal tal, ¿no? Lo pones en el texto, entre comillas, literalmente el trozo de texto que hayas extraído de esa bibliografía. En este caso, si es una sentencia, por ejemplo, del Supremo, pues pones lo que te interesa de la sentencia, lo pones entrecomillado dentro del texto, y luego abajo, en cada hoja, fuera del texto, pues pones lo que es la cita, de dónde lo has sacado. Por ejemplo, pones sentencia del Tribunal Supremo 2030/2015. Fundamento jurídico 2, página 3. Con eso prácticamente con toda la bibliografía. Por ejemplo, si sacas de un libro, pues tienes que poner la página del libro, tienes que poner el autor, la página, el autor y el título del libro. Todo eso, todas esas pautas vienen recogidas dentro de la asignatura del trabajo de fin de grado. Habrá un apartado donde ponga en documentos, creo que o en foros, o donde los profesores te suben las pautas a seguir para realizar las citas, también el tamaño del TFG, la letra, es decir, cómo tiene que estar estructurado el trabajo. Pero en general la estructura del trabajo creo que era 25 páginas mínimo, hasta 60, a no ser que lo modifique algún profesor, que algún profesor modifica ese número de páginas. Y debe constar de un resumen, un pequeño resumen de 100 páginas, el título, claro está, en la primera página, con el símbolo de la UNED, tu línea de trabajo, el tema, tu nombre y el nombre del tutor. Después del resumen, un índice, antes o después, como tú quieras ponerlo, eso ya es libre, un índice con los epígrafes, luego el contenido, yo puse una introducción y también unos antecedentes históricos, depende del tema, luego lo que es el contenido en sí, y al final del trabajo unas conclusiones. Las conclusiones es importante que sean unas conclusiones propias. Bueno, esto de las conclusiones yo he ido conclusionando a lo largo de todo el trabajo, porque como sabéis en derecho está todo escrito, así que tienes que innovar un poco, según vayas viendo, vayas leyendo, explicarlo con tus palabras, porque el tema de plagio es algo importante. Ya sabes que tienen un programa, las universidades, que captan el plagio a la mínima. Así que tener cuidado con eso, ya que pueden tirar el trabajo para atrás. Pues después de las conclusiones también puedes poner unos anexos. Por ejemplo, yo tuve la idea de entrevistar a un abogado. Ahí lo puse ahí, unos anexos. Por ejemplo, anexo 1, entrevista a abogado tal, del colegio de abogados tal. Y luego esa entrevista se ponen anexos, por ejemplo. Tienes que exponer unas conclusiones a las que has llegado de esa entrevista, que eso ya va dentro del trabajo. Bien, pues en teoría esa es la estructura del trabajo. Resumen, 100 páginas, índice, lo que es la exposición del trabajo, el tema principal del trabajo, y conclusiones y anexos. Bien, no os preocupéis porque tampoco tenéis que hacer un trabajo de investigación que os lleve 3 meses. Tenéis que más o menos poner con tus palabras sobre el tema del que vas a hablar. Eso es lo importante, que sea un trabajo subjetivo con tus palabras. Claro está que tendrás que poner tus citas y también tendrás que parafrasear a otros autores, pero tampoco dediquéis
tiempo exagerado, porque es que si tenéis más asignaturas no vais a poder estudiar las demás. Así que yo os aconsejo que sí, que os lo curréis y tal, pero tampoco que sea perfecto. Los profesores o tutores creo que se portan con la nota, así que no creo que tengáis muchos problemas para aprobar esta asignatura. Lo más importante es lo del plagio. Bien, a la hora de entregar el trabajo se entrega como si fuera una PEC. Es decir, entras en ALF, trabajo de fin de grado, subepígrafe de tu tema o línea de trabajo, y vas al epígrafe o al espacio donde pone tareas, y ahí te darán un plazo y cuelgas tu trabajo en PDF, eso sí, en PDF le cuelgas como si fuera una PEC. Así que recordamos que el borrador se entrega mediante correo electrónico y el trabajo completo se entrega como si fuera una PEC. Yo tenía bastante miedo a esta asignatura porque no sabía cómo enfrentarla, y luego al final era más lo que pensaba de lo que en realidad es. Así que no os preocupéis, que seguro que lo hacéis todos bastante bien. ¿Qué más deciros? Los tutores muchas veces se demoran en contestar y eso te crispa los nervios, porque claro, tú mandas un borrador, por ejemplo, y ves que el tutor no te contesta, los plazos van corriendo, se te va a acercar el plazo, no tienes tiempo para realizar el trabajo y tal. Los profesores si no suelen contestar, a la hora de entregar el trabajo, ellos amplían plazo. Amplían el plazo porque ven que es imposible realizar el trabajo en una semana. Así que normalmente suelen ampliar el plazo. Yo os aconsejo que no les mandéis 20 mensajes a los profesores, 20 correos electrónicos, por ejemplo, porque es que al final les vais a aburrir. Mandarles uno y ya os contestarán cuando puedan. Sé que os va a poner nerviosos el mandarles algo y que nos contesten, pero supongo que tendrán muchos alumnos y contestarán cuando puedan. Y nada más, cuando envíes el trabajo, la nota saldrá muy pronto. Otra cosa que os quería comentar es que algunos tutores, como me ha pasado a mí, no os ponen la nota directamente del TFG, sino que os ponen apto o no apto, apto para acudir a la exposición escrita. Esto a mí me ha molestado bastante porque claro, soy apto, pero no sé qué nota tengo en el TFG, ¿no? Hasta que no califique la exposición escrita, la nota final no la vas a tener. En cuanto a la exposición escrita, se realiza en vuestro centro asociado como si fuera un examen más, que va a constar de que expliques pues con tus palabras, no copies el trabajo, explícalo con tus palabras. Creo que te ponen 3 o 4 preguntas, creo que eran, que son todas iguales, siempre son iguales. La primera sería el concepto y objeto del trabajo. Ahí tendrás que hablar un pequeño resumen de cuál es el objetivo de tu trabajo, para qué has realizado tu trabajo, es decir, un resumen del conjunto del trabajo. Luego te van a preguntar sobre la metodología. La metodología, pues podemos hacer referencia a de dónde hemos cogido la bibliografía. Por ejemplo, en mi caso, pues puse dónde he cogido la bibliografía, la entrevista que hice al abogado. También he acudido a varios juicios, porque ya al ser de procesal, pues me informé sobre el juicio verbal acudiendo a varias vistas. Todo eso. Y también puse un poco los epígrafes, la estructura del trabajo. Y la última pregunta que os van a hacer es el tema de las conclusiones. Ahí hice un resumen de las conclusiones que expuse en el trabajo. No os preocupéis, porque yo creo que esta exposición escrita es un mero trámite, ya que no sé si era un 20% o un 30% de la nota la exposición escrita y un 70%, creo que era 70 o 80%, lo que es el trabajo en sí. Así que es un trámite, nada más. No os preocupéis, que si tenéis el trabajo de fin de grado aprobado, no creo que os suspendan por hacer una exposición escrita mala. Y que no se puede hacer mal, porque es tan subjetivo que no te pueden suspender. Así que lo más importante es lo del plagio,
las citas, hacerlas bien. Fijaros muy bien en las pautas que suben los profesores sobre citas y eso llevarlo a rajatabla. Y lo demás es tan subjetivo que ya os estoy diciendo que ya os podéis hacer muy mal para que os suspendan, porque en realidad si seguís todo esto vais a probar. Un consejo para terminar que os quería dar: yo cuando empecé a hacer el trabajo no tenía mucha idea de lo que escribir, así que sí, fui leyendo y tal, un poco por ahí, un poco por allá, y haciéndome una idea general de lo que quería hablar, y empecé a escribir. Empecé a escribir al principio sin mirar a ningún sitio, porque al final te contaminas de todo lo que lees. Así que tratad de ir escribiendo más o menos con vuestras palabras, un tema general de lo que queréis hacer, los epígrafes que queréis poner y tal, y luego ya lo vais completando con esa bibliografía, con esa lectura más detallada, pero siempre con vuestras palabras y dando vuestra opinión personal, o incluso exponiendo casos hipotéticos, casos que os ocurran de ese tema que podrían pasar. Espero que os haya ayudado este audio. Creo que era importante hacer un audio sobre esto porque hay muchísimas dudas. Nos vemos en el siguiente programa, como siempre, que hablaré sobre la matrícula y la prescripción del máster de acceso a la abogacía y la procura, que prácticamente la metodología es la misma. Un saludo y hasta el próximo programa.